¿Cuántos necesitan saber o tener una respuesta de parte de Dios? ¿Cuántos están buscando una respuesta? Usted no se imagina la cantidad de personas que me llaman toda la semana para preguntarme, pastor, o pedirme, pastor, ayúdame a orar con respecto a todo. Menos mal que yo tengo una listita, ¿no? Y estoy orando. Pero yo digo una cosa. A veces Dios nos está hablando tan claramente, pero nosotros queremos escuchar otra cosa. Por eso es que se detienen muchas veces las bendiciones de nuestras vidas. Así que le digo, afine su oído. Porque es muy probable que Dios le esté hablando hace rato. Porque si usted tiene comunión, una buena comunión con Él, ya Él está hablando. Siempre está hablando. A mí me sorprendió en la mañana cuando estábamos hablando. Porque una cosa es querer, pero otra cosa es anhelar. O sea, cuando dice la Escritura que Dios anhela bendecirnos. O sea, imagínese usted cuánta oposición puede haber de parte de nosotros para que Él anhele. Esperando la oportunidad. Exactamente. Entonces, vamos a sintonizarnos, vamos a agarrar el conducto regular para esto. Y tenemos un buen tema el día de hoy, porque la semana pasada pues nos empatamos con el Día del Padre y se nos pasó un poquito el tiempo, pero hoy espero yo poder terminar el capítulo 16 del libro de Éxodo. ¿Amén? Ok. Le voy a pedir que incline su rostro un momentito y se sintonice. Vamos a sintonizarnos todos. Señor y Dios, Padre mío, te damos el honor y la gloria a ti, porque esta es tu casa, Señor, este es tu lugar, Señor, donde nos congregamos contigo, Señor. Gracias por habernos permitido estar aquí el día de hoy, Señor, y venir dispuestos a escuchar tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en el transcurso de la semana has ido moldeando, has ido allanando el camino, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender el propósito de cada una de las cosas que tú has puesto en tu palabra, con propósitos eternos. Bendito Dios, te pedimos un espíritu de revelación y sabiduría para que en el día de hoy cada uno de nosotros reciba la parte que le toca. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Ok. Dice, el pueblo se queja sobre la comida y Dios manda el maná del cielo. No solamente mandó maná esta vez, sino que mandó codornices. Entonces, el maná es un alimento que proviene del cielo. Sabemos, hemos entendido muchas veces, hemos hablado acerca del maná, pero yo siento que el día de hoy va a ser un poco más interesante lo que vamos a escuchar el día de hoy. Porque hay ciertas cosas que hacían clic en mi mente cuando los estaba revisando. ¿Ok? Bueno, entonces, Luis, te voy a pedir que por favor vayas a Éxodo 16:1. ¿Volvemos a empezar? Sí. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí hay datos curiosos que anotar. En primer lugar, que el pueblo acababa de salir de Mara, de un lugar donde habían tomado agua endulzada por una planta que el Señor le había indicado a Moisés para la planta simbolizaba que, como todos lo relacionamos nosotros con nuestro Salvador, tiene que ver con el madero. ¿Amén? Pues dice que era una madera. Y también tenemos que tomar en cuenta de que ellos viajaron por el desierto hasta el lugar de Sim. Ellos habían estado en Elim, donde habían 12 fuentes. Las 12 fuentes y las 70 palmeras. ¿Okay? También lenguaje profético acerca de del número 12 y de las 70, que son 70 palmeras, 70 discípulos que fueron enviados. En fin, 70 naciones también. Entonces hay bastante lenguaje profético en la Escritura. Que es curioso que en la Torá está delineado todo el plan de salvación. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser? Si estamos
en los primeros libros, ¿cómo va a ser que está todo esto? Pues así es, esa es la ley de Dios, entregada a Moisés con ese propósito y con ese fin. Entonces, el segundo punto que quiero que tomemos en cuenta es que llegaron el día 15 del segundo mes. O sea, quiere decir que un mes después de haber salido de Egipto. Es importante esta parte. Si bien es cierto, habían salido de Mara viendo ese portento, pero acá hay algo curioso y nos pasa a todos nosotros. El pueblo recibe una gran bendición, o hemos recibido una gran bendición, y pasan unos días y ya todo vuelve a la normalidad. Entonces, el pueblo de Israel no es la excepción, también pasó lo mismo. Entonces ellos comenzaron a pasar los días y ya ellos como si nada. Es más, habían terminado, antes de llegar a Elim, habían cruzado el mar, que se había abierto en dos, y habían pasado por el centro, y había muerto el ejército del faraón, el faraón y su ejército. Bueno, yo me imagino que para todos nosotros es impresionante y no estuvimos ahí. ¿Cómo sería para la gente que estaba ahí? O sea, algo excepcional. Pero sin embargo, a un mes, mire, pasan unos días, llegan a Mara, tienen sed y se quejan. Y, o sea, oye, yo decía, uy, esto me parece conocido. Así somos nosotros, ¿no? Sí. Nunca estamos contentos. Pero bueno, este pueblo se enfocó en sus cosas mundanas, en las cosas cotidianas, y también perdió de vista el milagro que había hecho hace un poco. Y dice que después de un mes llegaron a un determinado lugar y se dio cuenta que no habían asimilado todas las cosas. Y tuvieron hambre. Qué curioso. Porque esta vez, al tener hambre, el hambre produce una situación en el cuerpo muy curiosa, que lo vuelve a uno como brutito, como que no entiende. Le da unas cabanas. Sí, conozco personas que por hambre, me acuerdo que había uno del grupo de servidores que cuando no comía, se ponía pero de un humor, pero... Luchita, ¿no era? No sé, pero había alguien que se ponía bravísimo, porque no había comido. Estamos yendo al punto de que la idea es de que el pueblo estaba con hambre. Pero esta vez se pusieron más bravos que la primera vez en Mara. Y comenzaron ya a hablar cosas fuertes con respecto a las proezas que había hecho Dios. Dios los había sacado con grandes propósitos y proezas, pero ellos se quejaron que mejor hubiera sido que se quedaran en Egipto. Que para qué los sacaron. Yo pienso, este pueblo nada más es así desagradecido, ¿no? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Será que nosotros somos así? ¿Alguno de nosotros habrá pasado por este desagradecimiento? Yo creo que es la naturaleza humana, la que pierde de vista lo magnífico, lo grande de Dios y cae en esta muestra. Pero miren, ¿saben qué pasa? Aquí yo vi algo importante. Dios no estaba tan preocupado de la queja de esta gente. ¿Por qué? Porque estaba previsto que ellos tuvieran hambre. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo para bendecir. ¿Se acuerdan que acabamos de decir de que Dios anhela bendecirnos? Pues Dios tenía una bendición para ese pueblo. Y era necesario que ese pueblo tuviera hambre. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición. O sea, por favor, no te equivoques. Cuando algo te está pasando en tu humanidad, es porque Dios quiere bendecirte. Entonces, los hijos de Dios tenemos que comenzar a mirar la vida de una manera diferente. Si no, ¿qué objeto tiene que Dios nos haya salvado? Si vamos a vivir como dice este pueblo, mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor nos hubiéramos quedado en el mundo. Si el mundo nos estaba ahogando, Dios nos lo va a sacar de un mundo donde estamos ahogando para meternos a otro mundo. Lo que pasa es que es una cuestión de apreciación. Si tú te vas a quedar inmaduro en tu vida, vas a ver todo como malo. Pero Dios te está llamando a que tú veas las cosas de otra perspectiva. Este pueblo, aunque se quejó, pues Dios tenía algo preparado para él. ¿Y cuál era?
un entrenamiento forzoso, espiritual, que se llama maná. Y no es el grupo el mexicano que no es ese grupo, sino que había algo importante detrás de eso. Ese era el aleccionamiento que Dios tenía preparado para darles, para que bajara el maná. Después, más adelante, se enfoca Dios en la queja, porque producto de la queja, Él hace otra cosa. Pero realmente el maná era una necesidad que Dios tenía que suplir, porque era su pueblo que había sido rescatado. Por lo tanto, el maná estaba contemplado dentro del plan. ¿Amén? Ojo, un detalle muy importante. El maná que fue entregado de Dios demuestra que ese maná solamente fue dado, acuérdense que bajó del cielo, solamente para un pueblo que tenía ciertas características. Si no, pues veríamos otros ejemplos más en otras civilizaciones donde Dios pudo haber hecho lo mismo. Pero no, este pueblo fue el único que recibió el maná. ¿Por qué? Porque había un propósito en él. ¿Cuál era ese propósito? Aleccionarlos, entrenarlos. Recuerda que este pueblo estaba saliendo de 400 años de esclavitud. Muchos de ellos ni siquiera habían tenido contacto con la gente de Jacob, con el pueblo de los patriarcas. O sea que eran gente nueva, pero acostumbrados y con mente de esclavos. Por lo tanto, había que aleccionarlos, entrenarlos correctamente para que pudieran hacer. Como muchos de nosotros cuando salimos del mundo. ¿Cómo venimos del mundo? No sabemos nada. Oye, ¿qué es eso que están recogiendo ofrendas? ¿Qué es esto? Y como somos del mundo, como venimos del mundo, pues todos lo criticamos. Así mismo era el pueblo. Por lo tanto, Dios no estaba muy enfocado en eso. Otro detalle importante acerca del maná es que el maná era tan especial que se le entregó a este pueblo y duró 40 años, 40 años bajando para ese pueblo exclusivamente. O sea, durante 40 años le dieron comida celestial a este pueblo. Oye, parece fácil y se dice fácil, 40 años, pero 40 años son 40 años. Ojo, 40 años entregando el delivery por la mañana. Dice, vamos a ver más partes ahí, que llegaba la cantidad de maná bajada del cielo. Era una gran cantidad, eran 2 millones de personas que había que alimentar. Bajaba entonces el maná y a mediodía ya no había nada. O sea, cada persona bien aleccionada pasaba a recoger su porción. Pero vamos a ver más detalles más adelantito. ¿Ok? Bien, vamos a 16.2, por favor, Luchito. Éxodo 16.2. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Ok, fíjense qué tremendo. Acá hay un detalle breve nada más. Dice que toda la comunidad se quejó. Claro, todos tenían hambre. Pero yo pregunto una cosa. Vamos a analizar algo. ¿Cómo salieron de Egipto? Con riqueza material, pero ¿pudieron llevar comida? Llevaban chivitos. No, llevaban sus animales, pero acá no dice que ellos mataban sus animales. Porque ellos, mira, eran judíos. Eran judíos, no querían sacrificar nada de lo de ellos. Solamente sacaron lo que les sobró de la cena de Pascua, más un poco de masa que tenían y mazo. Eso fue lo que llevaron. Pero tenían un mes fuera. Yo pregunto, ¿ustedes creen que con lo que sacaron, con las sobras, porque dice que habían sobrantes, con los sobrantes, ellos se pudieron haber alimentado por un mes? No. Es una cuestión de lógica. Ahí tuvo que haber algo sobrenatural. O el Señor les paró el estómago y le dijo, estómago, no más hambre. O algo pasó ahí
porque la provisión no explica, la escritura no dice nada de eso. Pero los sabios dicen que algo tuvo que haber ocurrido en ese transcurso, algo sobrenatural que nadie puede explicar. Pero un mes que tardaron ellos caminando y pasando por todo el desierto, dice que no tuvieron esa necesidad. Recién en este momento tienen necesidad. Esas son las cosas importantes que no consideramos cuando leemos, pero que también nos hacen ver la grandeza de nuestro Dios. Algunas veces nosotros, porque ahí lo dice, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes algo que comer, cuando estás siendo bendecido, tú agarras y dices, mañana, ¿qué voy a comer mañana? Porque tienes comida. Pero cuando uno no tiene que comer, ni siquiera se acuerda de lo que va a comer mañana. Ni piensa en eso. Ni piensa en eso. Pues este pueblo sí tenía hambre. ¿Por qué? Porque ellos realmente tenían todo. Dios los sacó provistos de todo. Amén. Pero toda la comunidad dice que se quejó. Lucho. El 3. El 3. Éxodo 16. Perdón. En el desierto hubieron tres motivos que llevaron a que estas personas pudieran tener ese tipo de pensamientos. El miedo, dice que el miedo los inundó. ¿Por qué? Porque en primer lugar había un gran desierto, una gran expectativa de que ahora qué va a pasar en el desierto. Un pueblo que había salido de la comodidad de la esclavitud, porque aunque eran esclavos estaban cómodos. Tenían una casa, tenían una comida a la hora, vivían paupérrimamente, pero tenían un lugar. Ahora se van al desierto, no tienen nada. Una tiendita, su familia y dependiendo de Dios. Qué complicado eso, ¿ah? Imagínate, cuando eres esclavo, dependes de alguien. Depende por lo menos del patrón que te está manteniendo como esclavo, de él dependes. Pero cuando tú sales a libertad, ya no dependes. Entonces, ¿sabes qué haces? Automáticamente uno depende de uno mismo. Y ahí es cuando el enemigo se aprovecha. Por eso que nosotros tenemos que hacer el switch inmediatamente y confiar en el que nos sacó del mundo. ¿Para qué? Para que no tengamos esa presión que este pueblo estaba teniendo en ese momento. Porque este pueblo estaba teniendo. Es más, se enfrentan al desierto, a pesar de que el Dios Todopoderoso los había bendecido con todo, pero ellos comenzaron a tener miedo porque vieron un desierto tan grande, 2 millones de personas en un desierto tan grande. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Ahora cómo vamos a subsistir? La otra dice que recuerdan que el pueblo tomó un desvío que Moisés miró para poder no enfrentarse contra los enemigos. Pero resulta que ese lugar, o ese camino, esa ruta que eligieron, era una ruta inhóspita, con muchas historias. Entonces, este pueblo tenía miedo también por eso. O sea que ya habían 2 razones. Y la tercera era la presión que ellos sentían como pueblo de Dios, de seguir a Dios en un desierto tan grande y no saber qué esperar, qué acontecer. Si ellos tenían que pelear, no tenían que pelear. Pero la confianza de ellos estaba por los suelos. Porque fíjate tú, si ese Dios tan poderoso te salvó del mar, te salvó de los guerreros del faraón, del mismo faraón, te dio de beber agua dulce. Realmente era cuestión de confianza, pero ellos no se querían mover en fe. Entonces, este entrenamiento a través del maná era para que ellos comenzaran a moverse en fe, como cada uno de nosotros. 16:3, por favor. Éxodo 16:3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Si tú fueras Dios y la gente que tú has salvado te reacciona de esta manera y te dice de toda esa manera, oye, hasta mentirosos son. Porque, ¿cómo se le ocurre que un esclavo podía tener las ollas llenas de carne? Y todo el pan que quisieran. O sea, ¿eran ricos? Sí. No eran esclavos, eran ricos. Entonces, ¿por qué se quejaban? Para que te des cuenta. Entonces, ellos, y curiosamente dicen, mejor nos hubiéramos quedado
Más adelante vamos a ver que dije que mejor nos hubiéramos quedado para morir de la mano de Dios. Porque con las plagas era mejor que nos hubieran matado las plagas que salir al desierto a morir de esa manera. Yo pregunto, algunas veces en los problemas que hemos tenido hemos llegado a pensar eso, que hubiera sido mejor no estar aquí. Yo me imagino que gente en la pandemia, por eso que estamos haciendo el encuentro, porque muchas personas me han dicho a mí que las pandemias nos han dejado devastados, mentalmente devastados. ¿Por qué? Porque han habido situaciones que han tenido que enfrentar con familiares que los han drenado espiritualmente y han llegado a dudar. Me recuerdo que cuando estaba en el hospital, una de mis conversaciones, porque estaba solo, ¿no? Recuerdas, en el hospital no te permiten que con COVID nadie entraba. Así que tú solito, ahí, y de la puertita te entregaban las cosas. Era un apestado. Un leproso. Entonces, lo único que yo tenía era conversar con el Señor. Y yo diciéndole, pues mi lucha no era, Señor, ya no me lleve. Yo no estaba asustado. Yo lo que decía, Señor, tengo una incertidumbre, no sé si me quieres acá o ya me estás llamando, no sé. Pero algo dime. Pues en todas mis conversaciones lo único que me dijo el Señor, tranquilo, deja, sigue nomás, que yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y efectivamente, con todo ese proceso, yo quedé convencido de que los tiempos que estamos viviendo actuales son tiempos finales, son tiempos últimos. Son tiempos donde cada cosa está cayendo en el lugar que tiene que caer. Las cosas que están ocurriendo en el mundo y que tú las puedes mirar y todo, están escritas. Imagínate, se acaba de caer un edificio, algo sui generis, en este país y en el mundo creo que se ha caído algo así. Un edificio que se caiga así. Por terremoto, por algún desastre natural. Pero, de la nada. Son cosas raras. Pero ¿saben qué? Dios me dijo, en ese lugar, me dijo, tranquilo, yo estoy en control. No te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer es seguir confiando en mí. Ok, Señor, pues eso voy a hacer. Y efectivamente, ese es el mensaje que yo recibí de parte de Dios. Seguir confiando en Él. Porque también tenía otro problema, el bendito de la vacuna, el problema de la vacuna. Que si tenía chip, que no tenía chip, que tantas cosas que se dijeron. Entonces yo decía, Señor, y si me dejo vacunar, Señor, y resulta que ahí está el chip, y ya perdí mi salvación. Nada de eso pasa, ni ha pasado, todavía no es el tiempo. Lo que me dijo el Señor fue muy simple. Me dijo, si te obligan, o sea, si te ponen contra la pared con esto, entonces, pues, preocúpate. Preocúpate porque ahí sí tienes que decidir. Si te toca decidir por Yeshua o algo, entonces ahí ese es el asunto. Eso es apostatar tu fe. Si te ponen una vacuna, no estás apostatando nada. Por favor. Además, mi condición médica no me permitía entonces, pero tuve una lucha. Esa lucha que el mismo pueblo tiene cuando entran todas las cosas. Bien, el maná. El maná es una comida, pero una comida con características especiales. Es un alimento celestial. Pero a mí me llamó mucho la atención porque la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre. Dice eso en Deuteronomio 8:3. Déjame buscarlo porque veas. Si te humillo permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarle a la gente que la gente
no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. O sea, el privilegio que tuvieron estas personas es recibir esa comida celestial con esa intención específica de alimentarlos físicamente y espiritualmente. Así es. Por lo tanto, esa es una característica de esa comida. La otra característica es que dicen que esa comida era una comida tan especial que parecía comida de los ángeles, que se comía en el cielo. Otro asunto importante es que esa comida era tan especial, ese maná es tan especial, que no producía desechos. Por eso que en la Biblia yo me preguntaba, esta gente nunca ha ido al baño. En 40 años no fueron al ¿En baño. 40 años no fueron al baño? Pues ahí lo dice. El maná tenía características donde todo lo que había en ese alimento era nutrientes para que el cuerpo no tuviera que eliminar nada. Acuérdense, hermanos, estamos hablando de un aspecto sobrenatural. No quiero que lo escuchen ni lo vea con ojos naturales, porque no lo va a poder ver. La razón se le va a atravesar y lo va a confundir. Sí. Pero la verdad era de que este alimento fue preparado por Dios específicamente para asegurarse que el pueblo entendiera que dependía de un Dios todopoderoso. Es más, la Escritura dice que este milagro del maná era mucho más grande que todos los portentos que hizo Dios. Así de grande es este punto, que ni siquiera la gente casi ni lo predica, casi ni lo habla. Inmediatamente lo relacionan con la palabra, sí, qué bueno, pero era un artículo que Dios estaba usando perfectamente para bendecir a su pueblo, para entregar. Es más, había otra cosa, el Señor se estaba asegurando, mira, porque este maná tenía que venir cada mañana. ¿Ok? ¿Y qué dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día. Claro, porque Dios se quería asegurar de que todos los días recibieras tu porción, como cada uno de nosotros recibe su porción. O sea que hoy tal vez el maná no es físico, pero sí es espiritual. Así es. De todas maneras, el Señor le enseñó a este pueblo y lo dejó plasmado en la Escritura para que nosotros entendiéramos que el maná todavía se sigue recibiendo. No físicamente, pero espiritualmente se sigue recibiendo. La pregunta es, ¿estás recibiendo tu porción? ¿O simplemente recitas el Padre Nuestro? ¿Cómo? Lo recita todo el mundo. ¿Me dejo entender? Porque realmente, si lo vemos como un alimento, ahí se queda. Y ojo que no era pan. No era pan. Aunque el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, dice claramente que Él es el pan de vida. O sea, algo estaba madurando el Señor para relacionar ese maná con Cristo. Así es. Cristo es el maná que bajó del cielo. Lo dice Juan 6:51. Lo dice. Que Él es el pan que bajó del cielo. Y efectivamente es el maná. El maná que nos alimenta, porque le dijo a la samaritana que no iba a tener más sed. Y también dijo que no iban a tener más hambre. Si comíamos la carne de Él, no íbamos a tener más hambre. Efectivamente. Así es, cuando nosotros nos llenamos de Él, no tenemos necesidad. Y es curioso. Yo estaba investigando. Miren, usted puede dejar de comer carne toda su vida, pero usted no puede dejar de comer pan. Si usted no come pan y agua, usted se muere. Hay ciertos ingredientes vegetales, características. Interesante.
Interesante que en los campamentos de refugiados antiguamente, la gente se alimentaba de pan y agua y no se moría. Los presos, pan y agua, y no se moría. ¿Usted cree que le daban carne? Y no se moría. Ahora, Dios estaba detrás de todo eso mostrándonos que Él es el pan de vida. Muy bien, entonces el maná tenía esas características. Y también vamos a ver más adelante que cuando reparte el Señor, bueno, mejor no me adelanto. Dame Éxodo 16, 4 y 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. ¿Se recuerda que leímos en Deuteronomio 8:3 de que Él probó a la gente? Dijo que era para probar, por eso que le dijo que no solamente de pan vive el hombre. Esto se estaba relacionando a esto. Definitivamente el Señor estaba probando las características del pueblo y a las personas con respecto a la alimentación. Y aquí vemos que si hablamos de comida, el maná no era producto hecho a base de cereal, como el pan, sino era un producto celestial, con características diferentes. Dice, para que yo pueda ponerlos a prueba, es decir, a la nación. ¿Qué quería hacer Dios? Probar a la gente. ¿Y cómo las probó? Por ejemplo, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿acaso los judíos obedecerían las instrucciones de no guardar el maná de un día para el otro y de no salir a buscarlos en el Shabbat? Claro, era una prueba. ¿Estos obedecerán la palabra que les estoy dando? ¿Irán cada mañana a recoger? ¿O qué estarán esperando? Otra razón para preguntarse es, ¿acaso seguirán a Dios aunque no tengan la perspectiva de alimentos para el día siguiente? Vamos a suponer como ocurrió. Porque el primer día que no llegó en el Shabbat la provisión, muchos se asustaron y pensaron que Dios había cortado el alimento, el suministro. Todas estas pruebas las estaba enviando Dios para saber si el pueblo estaba empezando a obedecer. Una de las características que vemos en toda la Escritura es que siempre el Señor nos está enseñando a obedecer. Dios se alegra, se goza cuando somos obedientes. Empezamos con cosas pequeñas y vamos aumentando en el grado de obediencia. Otra pregunta, ¿acaso dedicarían su tiempo libre al estudio de la Torá y al servicio de Dios? Tenían tiempo. Así es. Hermano, si la comida bajaba del cielo, tenían delivery, no había que cocinar, no había que hacer nada. Bueno, solamente calentarlo, dice, o lo horneaban, lo ponían en su leña y ya estaba sazonado y todo. Y sabía bueno. No como una bandeja paisa, pero sabía. Entonces, no había por qué emplear más tiempo, no había que salir a cosechar, a buscar comida, no había nada, simplemente la comida llegaba a la casa. Pero, ¿qué hacían ellos el resto del tiempo? Había tiempo para estudiar la Escritura. Otra de las pruebas era a ver si ellos buscarían. Todas esas cosas las puso a prueba el Señor. Éxodo 16, 6 y 7. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Aquí estamos viendo un asunto. Aarón y Moisés estaban preocupados porque el pueblo, ¿a quién se le quejaba? A ellos. Y hablaban de ellos. Entonces estaban preocupados. Por eso Dios decide darles una lección. Entonces, dice, por la noche
le voy a hacer comer carne. Y dice que por la noche cayeron las codornices. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por la mañana, como era un derecho que ellos les asistía el alimentarse, Dios lo puso que saliera cada mañana. Entonces, ¿qué cosa solucionó? Una sola vez bajó codornices. ¿Para qué? Para que se deshacían de carne y dejen de molestar. O sea, le resolvió su queja. Pero fue Dios el que lo hizo. Porque no es natural que que un cargamento de codornices baje del cielo. Y en el desierto. Pero todos pues se saciaron del alimento, pero no volvió a bajar más codornices. Pero sin embargo, el maná seguía bajando todos los días. ¿Para qué? Para demostrarle al pueblo de Israel que la queja no tenían que hacerla contra Aarón y Moisés, que eran emisarios de Dios, más la queja había sido con Dios. Por eso que Dios les estaba dando carne, para que no sigan pensando que en Egipto comían toda la carne que querían. Éxodo 16:8. Luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. Eso es lo mismo que hace un momentito. Éxodo 16, 9 a 12. 16:9. Después Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel: preséntense ante el Señor, porque él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Okay. Si se da cuenta, Dios los manda a reunirse frente al desierto para mostrar al Señor específicamente que Él estaba resolviendo sus quejas. ¿Cuál era el propósito? El propósito que había ahí era que Dios quería que ellos se dieran cuenta que se habían quejado contra Dios. Su falta de fe los había hecho quejarse contra Dios. Recuerda que el pueblo no era tan impertinente, porque sí le temían a Dios. Es un pueblo que le teme a Dios, el pueblo de Dios. Por eso que no querían tener contacto directo con Él. Querían tener contacto a través de Moisés. Pero Dios se revela y les llama la atención. Pues una llamada de atención. En el versículo 12, prácticamente les dice en su cara: aquí tienen lo que pedían, para que no sigan anhelando dioses ajenos. Y pues eso nos lleva a las codornices y el maná. Éxodo 16, 13 al 15. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. ¡Qué tremendo! Ahí dice que bajó una gran cantidad de codornices, enorme cantidad que cubrió todo el campamento. Y a la mañana siguiente vieron que todo eso estaba humedecido. Pero conforme salió el sol, fue cayendo, el rocío se iba evaporando y la superficie del desierto quedó cubierta. El maná era como blanquico, con una leve escarcha sobre eso que parecía. Dice que era como de miel, era miel con un pan, ¿cómo dice? Que era, sí, era un cuadrado, o sea, era bonito cada maná, pero tenía ese sabor a miel, relacionado con la palabra que dice que la miel, ¿qué simboliza? La miel, la dulzura de la Torá. O los estaba preparando entonces. Preparándolos, ¿sí? Tenía que ver con eso. La Torá no solo menciona las codornices como un leve detalle porque era una resolución a una queja, pero realmente todo este capítulo habla del maná. Y
comienza a dar instrucciones para recibir el maná. Pero cuando eso baja, dice que ellos realmente se sorprendieron, porque nunca lo habían visto. Yo me imagino que si en estos momentos apareciera el arca del pacto y pudiéramos ver el maná que ordenó Dios que se guardara, porque en el arca del pacto, que está perdida, que está escondida, yo no sé si sabe usted que el arca del pacto está escondida, ahí hay una provisión de 2 kilos de maná guardado. Si Dios lo ordenó, todavía está fresco, porque tiene una refrigeradora incorporada. Porque es indefinida, eso tiene que estar intacto. Pero podríamos probar el maná. La pregunta es, ¿cuántos quisieran probar ese maná? ¿Cuántos quisieran probar el maná? Bueno, probarlo en las mañanas. Imagínense usted, porque así es la imaginación que Dios nos dio para deleitarnos comiendo ese maná. Yo decidí cada mañana en mi oración pedirle, Señor, dame mi porción de maná. La porción del día. Mi porción del día. ¿Para qué? Porque sé que Dios anhela bendecirme. ¿Y qué mejor bendición que me dé lo que le daba al pueblo? En Números 11:9 explica cómo, o sea, corrobora cómo es que el maná bajaba. Lucho, por favor, Números 11:9. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Ajá. Entonces dice que el rocío, era una capa de rocío, y el maná quedaba listo cuando el sol se derretía. Cuando el sol secaba el rocío. Secaba el rocío, entonces estaba listo para que la gente saliera a buscarlo de inmediato. Y ellos, y Moisés también les informó que en efecto se trataba de comida y que se la iban a proveer todos los días, excepto en el Shabbat. Claro, Moisés no tenía muy clara la película, parece, aparentemente, porque le dice que van a recibirlo todos los días, menos el día de Shabbat. Sí, no tenía la menor idea. Eso originó un problema, porque hubo gente que salió a buscar y no encontró. Y hay gente que no entendió, y hay gente que se quejó, porque pasó un incidente que vamos a ver en un momento con respecto al maná para los vivos, porque siempre hay vivos en toda comunidad, y en esta comunidad también había vivos, y habían algunos que comían mucho, y entonces querían comerse la comida de los demás, y entonces hubo ciertas cuestiones, y habían ciertas cualidades de ciertos hombres que eran provisorios, eran bien precavidos, entonces querían llevarse un poquito más para guardar, o que en las noches se levantan, abren el refrigerador y ya no se ríe porque sabe que se levanta de noche seguramente a buscar algo de comer. No había refrigerador en esa época, pero ciertas personas pensaron que podían guardar el maná. Va a hacer negocio con él. La cantidad que fue estipulada para recoger era un homer o un gomer, que simbolizan 2 kilos. 2 kilos de maná por persona. ¿Okay? Eso es lo que estipula. Pero acá hay un dato curioso. No es lo mismo lo que come un adulto que lo que come un niño. Pero sin embargo, cada cual recibía lo que... Pero que las cosas sobrenaturales de estos ejercicios que Dios hace es que la palabra de Dios no, los detalles los omite, solamente se vive. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque usted recogía o le llegaban 2 kilos de maná, usted se saciaba, comía perfectamente y quedaba satisfecho con la porción que le tocaba. De repente no eran los 2 kilos que se comía, de repente era medio kilo, pero igual quedaba satisfecho. Y el hombre grande adulto que comía más de 2 kilos, igual con 2 kilos quedaba saciado. O sea, para efectos del orden de Dios, no había complaints. O sea, no había departamento de quejas. Porque todo el mundo dice que quedaba satisfecho. O sea, lo único que tenías que hacer era pasar, recoger lo tuyo
y ya. Gracias. Éxodo 16, 6 al 21, por favor, Luis. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, no les sobraba, y a los que le recogieron poco, no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Next. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se habían llenado de gusanos y apestaban. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los pocos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Okay. Si usted cierra sus ojos y vuelve a leer esta escritura, usted dice, esto es fantástico. Es que ninguna tecnología es capaz de hacer esto de esta manera. ¿Me estoy dejando entender? No había capacidad de poder ver la distribución, el sistema de distribución y la manera perfecta de entrega personal y la conservación y todo lo que era. Hermano, no había mal olor, porque se supone que si sobraba algo, si se pudría y apestaba. Entonces, no había mal olor, se dice que se derretía. Yo me imagino que tal vez podría haber sido una ilusión óptica. Podría haber sido una ilusión óptica. Productos del desierto. No digo, pero ok, y el estómago, pastor, ¿dónde dejas y el alma y la tripa suena? Igual, si no hay comida. Pero si los mantuvo en el desierto con sobrantes por más o menos un mes y pico y no hubo quejas, entonces lo sobrenatural es sobrenatural. Dios es así. Dios es Dios. ¿Alguno de nosotros pretende entender a Dios? No se puede. Por eso este capítulo, la característica que tiene es de poner tu mente a trabajar de tal manera que tú no encuentres explicaciones para estas cosas. Porque si tú te pones a pensar, mira, la primera que te lanzo es, no fueron al baño por 40 años. ¿Te la crees? No. ¿No? ¿Te la crees? Que no fueron por 40 años al baño. La Escritura no menciona una sola oportunidad de que haya habido un silo. Solamente después, en los Reyes hablan de que estaba haciendo sus necesidades Saúl y en la cueva donde estaba David, y David le cortó la leche. Ahí sí menciona que estaba haciendo sus necesidades, pero ahí ya no había maná. Pero en la historia de la Torá no se menciona ningún silo, ninguna cueva, ninguna cosa para necesidades. En el Nuevo Testamento también hablan acerca de lo que sale, lo que contamina al hombre. O sea que, ¿se dan cuenta? En esa perspectiva, en la Torá no hay muestra de que hubiera habido en estos años, estos 40 años en el desierto, que hubiera habido este tipo. Por eso este alimento era algo sobrenatural. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener ese tipo de experiencias con respecto a los problemas y a las situaciones que tenemos? Es posible, quiero que sepan, que es posible vivir en esta dimensión. Trátelo. Porque si Dios lo puso aquí, no es para que sea un hecho histórico simplemente. Nosotros tenemos la obligación, como hijos de Dios, de llevar todo esto, toda esta escritura, a la realidad. Nosotros somos los que podemos hacer realidad todo esto. Porque si usted se pone a estudiar la escritura, este pueblo que estaba acá, este pueblo lo vivió.
Ellos vivieron todo esto. Ellos vieron el mar abrirse. ¿Usted lo cree? Entremos en ese mundo sobrenatural para que nuestra fe siga creciendo y siga permitiendo obtener las bendiciones que Dios tiene. El mundo, dice, en el mundo tendremos aflicción. ¿Cuántos tienen aflicciones en el mundo? Amén. Todos. ¿Pero qué dice Jesús? Confiar. Confiar. No se preocupen, yo he vencido el mundo. ¿Cómo venció el mundo? Creyendo esto. Así que yo los desafío a creer. Amén. Yo los desafío a creer. Cada vez que usted tenga una situación que vea algo imposible, recuerde el maná. Amén. Un momentito. Claro, si está convencido, porque si no se ha convencido hasta ahora, pues no le va a servir el maná. Vaya a McDonald's. No le va a servir. Pero si usted se convenció de que hay cosas sobrenaturales en este capítulo que usted no entendía, pero que hoy, por la misericordia de Dios, estamos comprendiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que puede convertir un alimento sobrenatural, un alimento celestial, que descendió por 40 años y originó todo lo que originó, porque el pueblo fue más santo después de comer maná. Aunque tenía todas las cosas que vemos, pero era un pueblo escogido. Él alimentó. Hay una muestra tremenda que me deja esto con claridad, que así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y Dios lo atendió bien, nosotros también somos pueblo de Dios y también nos atiende bien. Así es. Pero si no nos está llegando la bendición, no es porque Dios no quiera bendecirnos, sino es porque nosotros estamos parando algo por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, para movernos en la dirección que nos están diciendo. Yo aprendí en este caminar que yo no tengo que cuestionar nada. Yo solo tengo que seguir lo que la palabra dice. Si yo me pongo a cuestionar, entonces voy a dudar. Y si yo dudo, va a pasar lo que a muchos hebreos les pasó. El maná no hizo ningún efecto en ellos. A pesar que era comida sólida, santa, no hizo nada. Pero en otros sí hizo mucho. Por eso nosotros estamos aquí. Porque el bien siempre se ha proliferado. Cuando vemos que Jesús mandó, hizo proliferar el Evangelio y el discipulado, vemos que somos producto de eso. Eso es maná. Todas esas cosas que descienden del Padre de las Luces son maná del cielo. Todo lo que tú quieras hoy puede llegar a tu mano. Mira, es algo tremendo cuando dice el último aspecto que voy a hablar acerca es del maná que se entregaba el día viernes. Okay. Lucho, léeme por favor Éxodo 16:22. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 kilos por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Claro, se confundieron, porque acuérdense que Moisés, ¿qué le dijo? Que el Shabbat no iban a recoger. Pero lo que pasa es que no entendió que el viernes iba a haber entrega doble. Pero ¿saben qué pasó? La gente no entendió eso, como estaban confundidos, y ellos recogieron su porción normal. Otro milagro, recogieron sus 2 kilos. O sea, cada cual recogió lo que le correspondía. Pero cuando llegaron a la casa y lo pusieron para ver, cada uno tenía 4. O sea, se les multiplicó para llegar a la casa. Entonces vinieron a preguntarle, Moisés, ¿qué está pasando? Tenemos más. Nos están tentando para ver si fallamos. No, le dijo Moisés, vamos a preguntar. Pero preguntaron y el Señor les explicó de que efectivamente esa doble porción era por el Shabbat. Porque en el Shabbat no había que trabajar. No había que trabajar, no había que hacer absolutamente nada.
De ahí es que sale que ellos, por eso que el judío, y allá en Israel lo vimos, en el día de Shabbat, todo se cierra. Ni siquiera hay ascensoristas. Israel. ¿Por qué? Porque ellos guardan el Shabbat, como lo dicen las escrituras. Claro que seguramente lo profanan de otra manera, pero esas partes no las profanan. Entonces ellos preparan todas sus comidas frías. En el hotel donde nosotros estábamos, todas las comidas ese día de Shabbat era fría. Comida fría. Y las pocas comidas calientes estaban tibias, porque realmente no pueden prender fuego. Amén. Eso es otro milagro importante que quería mencionarles. ¿Y por qué eso del Shabbat, pastor? ¿Por qué la doble porción? Porque Dios quería que la comunión con Él en Shabbat fuera lo más cercana a lo que Él estaba diciendo. Intimidad. El Shabbat no es otra cosa que intimidad con Dios. La familia intima con Dios en ese Shabbat. Desde que yo guardo este día, con Pepito somos cada día mucho más allegados. Yo amaba a mi hijo, pero ahora lo amo más. Porque Dios me ha permitido ver cosas que antes no veía. Porque el mundo es muy rápido. Y a veces uno no ve todo lo que él piensa. Y mi relación con él ha mejorado muchísimo. Porque antes no le prestaba mucha atención. ¿Por qué? Porque usted lo ve así y dice, no, pero que él no se podrá hablar. Pero su mamá habla mucho con él. Pero yo no hablaba tanto con él. Ahora yo hablo más con él. Ahora paso más tiempo con él. Vamos a leer la última parte, Lucho. Éxodo 16, 29 al 34 y ahí cerramos. Chaval. Éxodo 16, 29 al 34. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 kilos de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así, las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los libré de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 kilos de maná. Después, colócala en el lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto. Con las 10 palabras. Con los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí está. Algún día lo veremos. Pero el adelanto es la propia palabra que nosotros podemos comer el maná todos los días, si nosotros realmente tenemos comunión con él. Así es. Y el 16, 36 y 35 habla de que ellos comieron maná durante 40 años, hasta llegar a la tierra donde se establecerían, hasta llegar a la tierra prometida. Pero lo curioso aquí es que el maná dejó de caer el 7 de Adar, cuando falleció Moisés. Wow. Antes de que el pueblo cruzara el Jordán. Wow. Y los sobrantes de maná permanecieron en vasijas y ellos continuaron comiendo estos sobrantes hasta el 17 de Nisán, cuando ya llegaron a Jerez, Israel, y pudieron comer los frutos. O sea, ellos comieron el sobrante de maná hasta llegar
a la tierra prometida. Amén.